Vamos a retomar entonces con esta segunda parte de genética y los contenidos necesarios para poder abordar las leyes propuestas por Mendel. Entonces, nosotros terminamos analizando las características de la cromatina, hablamos sobre la importancia de entender, ¿sí? En este caso, los conceptos genéticos elementales. Y por otro lado, también hablamos características del núcleo y todo cómo encarar esta situación problemática de genética. Ahora, hay algunas clasificaciones que ustedes tienen que conocer con respecto a los cromosomas que les va a permitir entender, ¿sí? Cuando hablemos de genotipos. Bien, recuerden que un genotipo, como dijimos ayer y lo vamos a volver a repetir, es un conjunto de genes que codifica para una característica. Entonces, estamos hablando de un conjunto de genes, son siempre dos. Un gen proviene del cromosoma paterno y un gen proviene del cromosoma materno. Porque recuerden que si analizamos una característica física, ese rasgo físico que nosotros analicemos corresponde, en este caso, a una célula somática. Pues si yo hablo de una característica del pelo, el pelo es parte de mi cuerpo. Por lo tanto, si es parte de mi cuerpo, está representado por una célula somática. Bien, los cromosomas que yo puedo observar en una célula somática, en un mapa cromosómico que se denomina cariotipo, los puedo encontrar de la siguiente manera, a excepción de uno solo de los que están acá en la presentación, que no es de la especie humana, sino que corresponde a los primates primitivos o a los chimpancés o a los monos, etc. Los cromosomas, de acuerdo a cómo se ubique el centrómero en su disposición, se pueden clasificar en metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, telocéntricos. Bien, cuando yo hablo de un cromosoma metacéntrico es este que estamos viendo, justamente la disposición del centrómero, esa primer constricción, va a dividir a los brazos en ambas longitudes, es decir, va a generar un brazo corto y un brazo largo, pero que sean iguales. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar cuando el cromosoma es metacéntrico. Si bien nosotros decimos que el centrómero me da un brazo largo y uno corto, esa división del centrómero, cuando está bien ubicado en la región central, genera dos brazos de igual longitud. Cuando hablamos del submetacéntrico, fíjense que ya se desplaza en esta imagen, se desplaza un poquito hacia superior el centrómero, quedando ahí sí un brazo corto y un brazo largo. Y el acrocéntrico, ¿sí? Que es el ejemplo C, es cuando se sigue desplazando más hacia arriba el centrómero y me queda un brazo muy, muy cortito y el otro va a quedar más largo. Ahora, fíjense que el telocéntrico es un cromosoma del cual le falta un brazo. Entonces, esos telocéntricos no son cromosomas que correspondan a la especie humana. Entonces, esto también lo podemos enganchar un poco con la UP1, cuando hablamos del proceso evolutivo, ¿no? Que dice que si tenemos algo en común con los animales. Bueno, sí, hay un proceso evolutivo en común con los animales, pero cuando analicemos las características genéticas, los animales y nosotros tenemos genes distintos, pero que suelen codificar de la misma manera que nosotros, pero por otro lado el mapa cromosómico es totalmente distinto. ¿Sí? Por eso vamos a encontrar que los telocéntricos no corresponden a especie humana. Como dijimos también ayer, si estamos hablando de una célula somática, la célula somática tiene 46 cromosomas, es decir, 23 pares. Ahora, de esos 46 cromosomas, 44 son cromosomas somáticos, o se los va a llamar autosomas. Son cromosomas que codifican para información de tu cuerpo en general. Y los dos últimos, es decir, el último par, son cromosomas sexuales o también reciben el nombre de alosoma. Entonces, nosotros vamos a decir que en ese cariotipo, donde se van a representar la totalidad de cromosomas, nosotros podemos encontrar, debido a la presencia de, en el último par, el cromosoma sexual, el, eh, la fórmula cromosómica del hombre y la mujer para determinar el sexo cromosómico o el sexo genético. Bien, fíjense que el hombre tiene 46 cromosomas, pero su par sexual es heterólogo. ¿Sí? Es heterólogo, tengo XY.
mientras que la mujer va a tener 46 cromosomas y su par sexual es homólogo, con cromosomas XX. Por lo tanto, la fórmula cromosómica del hombre va a ser 44 más XY y la fórmula cromosómica de la mujer va a ser 44 más XX. Entonces, ahí justamente estamos representando, ¿sí?, al sexo cromosómico tanto del hombre y de la mujer. Esto se lo llama fórmula cromosómica. Bien, fíjense que esta forma es la representación esquemática del total de cromosomas que tenemos en una célula somática. Fíjense que el cariotipo, ¿sí?, el cariotipo en realidad está haciendo referencia a esta fórmula. Entonces, muchas veces, normalmente en el examen, cuando les preguntan qué es el cariotipo humano, ustedes van a decir que es la disposición de los cromosomas de una célula somática. Y no está mal, no está mal. Pero cuando ustedes lleguen a hacer una materia electiva que se llama genética, que la pueden cursar de cuarto en adelante, los genetistas, ¿sí?, lo que prefieren decir que esta representación, ese esquema, se llama ideograma. ¿Bien? Perdón, cariograma. ¿Sí? Se llama cariograma. ¿Por qué? Porque es una representación esquemática o una foto del cariotipo. Entonces, al cariotipo en genética se lo llama como un código genético, que sería esa fórmula cromosómica. Y a la representación de la fórmula cromosómica, que es esta, se la va a llamar cariograma. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá vamos a ver que los cromosomas están agrupados de a pares y están pintados uno rosa y uno azul porque uno es de papá y otro de mamá. ¿Sí? Hasta el par 22 son todos homólogos, ¿bien? Entre sí. Ahora, el par 23 donde va a variar, como dijimos, en la mujer sus 23 pares son todos homólogos, mientras que en el hombre tiene 22 homólogos y un par heterólogo. ¿Sí? Ahora, ven que acá tenemos la diferencia justamente entre estos estudios genéticos. Entonces, un cariotipo es un patrón, es un código que representa la cantidad de cromosomas que tenemos. En este caso, el hombre tiene 46, como dijimos, cromosomas, de los cuales el sexual es XY, por lo tanto son 44 somáticos más el XY sexual. Es decir, el código o el cariotipo del hombre es 46XY. Ahora, la mujer, dijimos, también tiene células somáticas con 46 cromosomas, su cromosoma sexual van a ser XX, tiene 44 somáticos y tiene XX como sus cromosomas sexuales. Por lo tanto, su cariotipo o su código universal va a ser 46XX. Ahora, si yo quiero representar este cariotipo, voy a utilizar el cariograma. ¿Ven? Como estamos viendo acá. Y aparece una tercera definición, que es el ideograma, que es justamente la visualización de los cromosomas con su locus específico. ¿Ven? Entonces, esto ya sería un estudio genético. Este es el mapa genético de una persona, donde podemos ver los cromosomas ordenados, ¿sí?, por orden creciente o decreciente, y se puede observar las bandas, que son justamente los sitios donde vamos a encontrar a los genes que codifiquen para características. Por ejemplo, si una persona se tiene que someter a un estudio genético porque se está buscando el diagnóstico de una determinada enfermedad, por ejemplo, el genetista va a hacer este estudio. ¿Sí? Va a tratar de conseguir todo su mapa genético y empezar a analizar cada uno de sus locus y los genes correspondientes. Bien, esto se llama ideograma, es lo mismo que decir mapa citogenético. ¿Sí? ¿Esto nos queda claro? Sí, dice. En el Bien, ideograma, sí, cada cromosoma, o sea, el par está unido en uno solo. Por ejemplo, el uno está en uno solo, no tiene los dos claro, exactamente. representados. No los representan los dos. Muy bien la acotación, ¿sí? Los tiene, es decir, en el par uno lo pone uno abajo del otro, ¿sí? Ves que Bien, hay como un límite que los divide, ¿ven? Que los va uniendo. Bien, ahora, ¿se acuerdan que ayer dijimos, y también cuando estudiamos proteína, que a partir de los genes
que es una porción de ADN que dijimos que un gen es una porción o un segmento, un fragmento de ADN que tiene actividad transcripcional. Bien, entonces nosotros a partir de ese proceso de transcripción de los genes, ¿sí? Podemos obtener ARN. Y el ARN mensajero lo que hace, que es lo que vamos a estudiar en la próxima clase, es generar tripletes, ¿sí? 3 bases nitrogenadas. Y esos tripletes totales que se forman a partir de la copia del material genético es lo que nosotros vamos a llamar código genético, ¿sí? Entonces, nosotros para que se exprese una característica, vamos a necesitar que se produzca una proteína, ¿sí? Que se fabrique una proteína. Entonces, para que se fabrique una proteína, ¿qué necesitamos? Primeramente, necesitamos conseguir información genética que va a estar a nivel de los genes, que se sintetice ARN mensajero y que a partir de la síntesis de ARN mensajero obtengamos todos estos tripletes. ¿Ven? En este mapa, que representa el código genético, lo que estamos viendo es la secuencia de 3 bases nitrogenadas, y esto se lo llama tripletes o codón. ¿Bien? Entonces, fíjense que en total el código genético es un código genético universal que lo tenemos todos los seres vivos, inclusive hasta parte de los animales suelen tener este código genético, las plantas también. Y de la totalidad de tripletes o codones vamos a obtener aminoácidos. ¿Bien? Fíjense que el código genético tiene 64 tripletes o codones totales, de los cuales 61 son transcripcionales. ¿Qué quiere decir que son transcripcionales? Que van a codificar a un aminoácido, y si se codifica un aminoácido voy a poder producir una proteína. En cambio, existen 3 de los 64 que se llaman tripletes o codones de terminación, que no codifican para una proteína, pero cuando llegan al ribosoma, esos codones o tripletes de stop le van hacia el ribosoma, che, para la síntesis de proteína, pues ya está. ¿Bien? Entonces, dentro de los 61 transcripcionales está el codón de inicio, que es justamente el triplete o el codón que aparece en primera instancia cuando se empieza a producir una proteína. Y ese primer triplete es el AUG y codifica para un aminoácido que se llama metionina. ¿Bien? Entonces, AUG es un triplete de adenina, uracilo y guanina que codifica para un aminoácido llamado metionina. Bien, entonces cada vez que comencemos a analizar la síntesis de proteína, el primer aminoácido de una proteína siempre tiene que ser metionina. Bien, ahora, el resto de los aminoácidos de los tripletes pueden codificar, fíjense, UUC, fenilalanina. No es necesario que ustedes se acuerden todo esto, ¿sí? Pero sí se van a tener que aprender el codón de inicio y el codón de stop. ¿Bien? Por ejemplo, acá vemos 2 codones de stop, UAA, UAG, ¿sí? UAA, UAG son codones de stop. Y el otro codón de stop es UGA. ¿Bien? ¿Cómo hago para acordarme estos codones? Bueno, el codón de inicio de una síntesis de proteína, para que podamos analizar la expresión de una característica, es AUG, fácil. Ahora, ¿cómo me acuerdo los 3 de terminación? Vamos a usar una mnemotecnia, que es la siguiente. Un gato amarillo. ¿Ven? Entonces, un gato amarillo es igual a UGA. ¿Ven? Ahora, yo puedo decir lo otro. Un amarillo gato. Un amarillo gato. Es decir, UAG. Y la otra va a ser un amarillo amarillo. UAA. Y ahí tengo los 3 codones de terminación, que esto los vamos a trabajar en la clase próxima. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que se expresan los genes en la molécula de ADN y estamos dentro de la cromatina que se puede copiar, es decir, estamos a nivel de cromatina todavía, no estamos haciendo referencia al ADN empaquetado en su totalidad, los genes van a ser copiados para
producir ARN mensajero y el ARN mensajero va a empezar a generar este código genético, esta totalidad de 64 codones. ¿Bien? ¿Para qué? Para formar proteínas y que los genes puedan expresarse. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Bien, perfecto. Ahora, esto nos da pie a lo que vamos a charlar en la próxima clase. Entonces, por lo tanto, si en la primera clase dijimos que las proteínas son específicas porque para que se produzca una proteína necesito de una orden que se va a generar a nivel del ADN, ¿sí? A nivel del núcleo celular. Entonces, ¿qué es el dogma central de la biología? El dogma central de la biología explica justamente la dirección existente en un flujo unidireccional que se establece entre el núcleo y el citoplasma de una célula. Bien, fíjense que primeramente el ADN se replica, ¿sí? Va a duplicar su material genético en el proceso interfase. Una vez que se replicó, se transcribe, es decir, va a dar origen a la síntesis de ARN. El ARN, una vez que madura, sale del citoplasma para realizar traducción, es decir, la lectura de la copia en forma de proteína. Fíjense que esto que pueden ver, que es como un flujo de reversa, no lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Es decir, el ser humano, el ser humano no tiene, ¿sí? Flujo de ARN-ADN. ¿Sí? Por eso en nosotros siempre el flujo de información es unidireccional. Bien. Ahora, en los virus que contienen ARN, generalmente, ¿sí? Ellos sí pueden tener una enzima que se llama transcriptasa reversa, capaz de al ARN volverlo ADN. Entonces, eso pasa, por ejemplo, en los virus que tienen un material genético que es ARN. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus? El virus lo que hace es, cuando entra dentro de nuestra célula, ¿sí? Eh, engaña a nuestra célula y automáticamente utiliza su enzima, transcriptasa reversa, ¿sí? Para transformar el ARN suyo en ADN. Entonces, ese ADN, ¿sí? Se va a dirigir directamente al interior de nuestro núcleo y en el interior del núcleo ese ADN se mezcla con el ADN normal de nuestra célula. Entonces, ¿qué pasa? Va a venir la enzima ARN polimerasa y va a copiar ADN viral como ADN nuestro. Entonces, a partir de ahí se empieza a formar ARN mensajero viral y ese ARN mensajero viral, cuando sale del citoplasma, genera proteínas virales. Y esas proteínas virales son los próximos virus que van a empezar a colonizarnos y a darnos la enfermedad. ¿Sí? Entonces, claro, lo que sería, Guille, es propagar el virus. exactamente, ¿sí? Y enfermarte directamente, ¿sí? Porque con una sola molécula de virus no hace nada, ¿sí? Entonces, de esa manera, el virus ARN te engaña y te enferma y a su vez lo propaga, ¿sí? Porque utiliza nuestra maquinaria, utiliza nuestro núcleo, ¿sí? Bien, Entonces, entonces, esto es un ejemplo que ustedes van a estudiar cuando lleguen a tercer año y a cuarto año y tengan que estudiar, por ejemplo, el HIV. El HIV nos enferma de esa manera, es decir, es un virus que nos enferma de esa manera, ¿sí? Entonces, toda persona que se infecta con HIV, ¿cómo se replica? De esa manera, ¿sí? Es un virus ARN que engaña a nuestra célula, cualquiera sea, de cualquier parte, depende por dónde arranque la enfermedad, y empieza a generar virus que se disemina. ¿Bien? ¿Estamos? sí. Perfecto. Bien. Ahora vamos a analizar un poco la propuesta de nuestro amigo Mendel. Bien, una vez que entendimos estos conceptos genéticos, vamos a analizar las leyes de Mendel. Bien, ahora, ¿quién fue Mendel? A Mendel lo conocemos como el padre de la genética, ¿sí? Y como siempre, como todo científico importante, su obra
pudo ser estudiada y analizada después de su muerte. Mendel fue un monje austríaco, ¿sí? Que a través de la observación de una planta que se llama Pisum sabitum, ¿bien? La planta se llama Pisum sabitum, ese es el nombre científico de la famosa arvejilla de jardín. Lo que hizo fue observar determinadas características para luego cruzar las plantas que estaban en ese jardín y por lo tanto hacer su experimentación genética que se la denominó las bases de la herencia mendeliana. ¿Bien? Entonces, Mendel, ¿qué es lo que hizo? Mendel, a observar esta planta llamada Pisum sabitum, observó determinadas características. ¿Bien? ¿Cuáles son esas características? Observó 5 características. Observó, por ejemplo, el color de la flor. Observó, por otro lado, el color de la semilla. Observó la textura de la semilla. Observó, por otro lado, el tallo y el tamaño. El tallo y el tamaño o altura. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que observó Mendel? Observó esas 5 características. ¿Bien? Y fíjense que por cada característica, él veía de su análisis con la simple observación que, por ejemplo, existían 2 colores de flores, había flores rojas y había flores blancas. Vio que había 2 colores de semilla, por ejemplo, semilla verde, ¿sí? Y semilla amarilla. Vio que había 2 texturas de semilla, semilla lisa y semilla rugosa. Vio que había tallo sí y en otras no tenía tallo. Y vio que el tamaño, por ejemplo, podían ser alto o bajas. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a esta observación, de acuerdo a esta observación, ¿qué conceptos genéticos podemos sacar? Concepto de gen, concepto de alelo, de genotipo. A ver, ¿y todo esto con la sola observación? Yo me encaminaría más por alelo. ¿Y cuáles serían alelos? Eh, Roja, verde, las características. Bien, entonces, estos son alelos. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Y esto qué es? ¿Cómo lo definirían a esto? Color de flor, color de semilla, textura de semilla, tallo, tamaño o altura. ¿Qué concepto genético entraría ahí? Representando esos ejemplos. No sé si está bien, pero genotipo. ¿El resto? No sé, para mí Genotipo, genotipo, no sé. sería, por ejemplo, las leyes de dominancia, la ley de segregación y distribución independiente. Sí, sí, pero yo no estoy preguntando leyes, Marco. Estoy Ah, bien. preguntando qué concepto genético, ¿sí? Va a estar representado por estos ejemplos. Color de flor, color de semilla, textura de semilla, tallo. ¿Qué son esas cosas? De la flor. ¿Qué son? De la planta. Las características de la planta. Y si son características de la planta, ¿la estás viendo? Fenotipo, Ahí está, son fenotipos. la parte fenotipo. Exacto. Fenotipo. El fenotipo, exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá?
El color de la flor, el color de la Pero, semilla, la textura de la semilla, el tallo y la altura representan al fenotipo. Para que ese fenotipo se exprese, por ejemplo, nosotros podemos ver que había dos posibilidades de fenotipo. Entonces, como hay dos posibilidades, hablamos de alelo. ¿Los alelos qué son? Los alelos dijimos que son las variantes en las que se puede expresar un gen. En las que se puede expresar un gen. Por lo tanto, yo voy a decir que hay un gen para el color de flor, va a haber un gen específico para el color de semilla, va a haber un gen específico para textura de semilla, va a haber un gen específico para tallo, va a haber un gen específico para determinar la altura. ¿Se entiende? Entonces, cada gen que tiene dos posibilidades. Y si tiene dos posibilidades, hay que ver que a partir de estos alelos, vos qué vas a tener. Yo no los conozco acá, pero si hay dos alelos, va a haber distintos genotipos. ¿Se entiende cómo lo tienen que plantear? Es decir, simplemente con la observación, Mendel introdujo los conceptos de genotipo, de fenotipo, de alelos y de gen. ¿Se entiende, chicos? Bien, sí. ¿Sí? sí, Bien. Ahora sí, una vez que yo comprendo la observación, es decir, que con el solo hecho de observar la planta Pisum sabitum, pudimos sacar características o conceptos, si bien Mendel no fue, che, a estos genotipos, no, él fue escribiendo. Y básicamente en el año 1906, cuando se saca de los archivos la obra de Mendel, la genética moderna, que entra dentro del neodarwinismo famoso, ¿no? Que explicaría un poco también nuestra evolución y la variabilidad genética. A partir de ese trabajo de investigación, ellos son en 1906 quienes arman el concepto de alelo, de genotipo, de fenotipo, de gen. ¿Sí? ¿Estamos? sí. Sí, Bien, perfecto. Ahora, nuestro amigo Mendel, ¿qué hizo? Nuestro amigo Mendel generó tres leyes o tres principios. ¿Bien? Normalmente en la facultad, algo que siempre no coincido, eh, lo único que parece que le hacen estudiar es la primera y segunda ley, que en realidad, si uno se pone a analizar los tres enunciados de Mendel, la primera ley sería el segundo enunciado y la tercera ley, la segunda ley sería el tercer enunciado de Mendel. ¿Por qué? Porque para poder llegar a esas famosas leyes, primera y segunda ley de Mendel, necesitamos analizar su primera evolución o su primera observación que se llamó, yo lo voy a llamar primer principio de análisis, ¿bien? Que se llamó principio de uniformidad. Principio de uniformidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa ese principio de uniformidad? Bueno, lo que dijo nuestro amigo, ¿sí? Lo que dijo, en este caso, nuestro amigo, fue lo siguiente, ¿sí? Que cuando se cruzan dos organismos de razas puras, la descendencia siempre será igual. Bien, eso es lo que dice el primer principio de análisis de Mendel y del cual a partir de ahí se originaron las famosas primera y segunda ley. En realidad, en los archivos, por eso yo digo que la facultad se los da así, el principio de uniformidad y a partir del principio de uniformidad la primera ley y la segunda ley. En realidad, para él fueron tres principios, ¿sí? O tres leyes. ¿Bien? Por eso les digo que la cátedra de biología en la facultad quiere que ustedes digan el principio de uniformidad y a partir del principio de uniformidad, primera ley y segunda ley. ¿Bien? Entonces,
el principio de uniformidad es el que da origen a todas las leyes. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo llegó a ese concepto Mendel? Que cuando se cruzan dos organismos de razas puras, la descendencia siempre será igual. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a analizar lo siguiente. Por ejemplo, si lo que analizó él es que se cruzó, vamos a suponer, una flor blanca, ¿sí? Con una flor roja. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasó acá? La flor blanca, la flor blanca era la que se encontraba en menor cantidad en el jardín. ¿Sí? Era la que había en menos cantidad. En cambio, la flor roja era la que tenía mayor cantidad en el jardín donde él estaba. Entonces, ¿qué pasó? Él cruza esa flor roja que estaba en más cantidad en el jardín con la flor blanca. Pero dice acá el concepto que son dos organismos de razas puras. ¿A qué hago referencia con raza pura? Que la flor blanca, por ejemplo, va a ser un homocigoto recesivo y la flor roja va a ser un homocigota dominante. ¿Por qué usé el ejemplo de homocigoto? Porque dice que son razas puras y cuando hablamos de razas puras, estamos hablando de organismos homocigotos. ¿Bien? ¿Y cuántos tipos de homocigotos conocen ustedes? Pueden estar los homocigotos dominantes, dos letras mayúsculas, y los homocigotos recesivos. ¿Se entiende? Entonces, él lo que dijo fue que se cruzaron dos organismos de razas puras. ¿Bien? Entonces, la flor blanca, si es la que hay en menos cantidad en el jardín, le pongo 2A chiquitita, 2A minúscula. Ahora, si es la flor roja la que más se expresó en el jardín, le pongo 2A mayúscula. Entonces, ¿qué hago? AA por A va a ser igual a F1. F1 o filial 1, que también se le dice primer generación. Y a la flor blanca y a la flor roja sería generación P de los ¿Cómo? padres. ¿Por qué generación B? ¿Qué es generación B? No. P, generación P. Yo creo que lo tengo acá en el resumen tuyo, dice. A ver, pero ojo, a ver cómo está puesto la lectura. Eh, bueno, estudió generaciones sucesivas, utilizó Ah, para ya, designarlas las sí, nomenclaturas generación P parental o de los padres, exacto, sí, sí, F1, sí, 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 los hijos, está bien, exactamente, ahí te entendí, ¿no? Sí, esto va a ser lo que se llama generación P o parental, es decir, son los progenitores, ¿está? Entonces, la generación P o parental va a estar representada por los genotipos. Y la filial 1 generacional también a vos te va a dar un determinado genotipo, ¿sí? Entonces, a los padres, a los progenitores que se están cruzando, él los llamó generación P o parental. Y el resultado de ese cruce, él lo llamó filial 1 o primer generación, y ya en las leyes, por ejemplo, filial 2 o filial 3. ¿Sí? Depende de las generaciones, ¿no? ¿Se entiende? sí, sí. Bien, perfecto. Ah, no te había entendido la palabra. Sí, Bien. a lo mejor yo tampoco lo No, no, está expresé. bien. Está perfecto. Entonces, ¿hasta acá me siguen lo que fue Armando Mendel? Sí, profe. Bien. Entonces, Sí, profe. cuál es el resultado de cruzar? Entonces él dijo, bueno, se cruzan dos razas puras. Una es homocigota y otra es dominante. La homocigota dominante es la que más se ve, las rojas. Y la homocigota recesiva le pongo la que menos se ve, las colores blancas. Cruzó, entonces, ¿qué hace? Hace un cruce dicotómico. Esta por esta, esta por esta por esta y esta por esta. Esto se llama cruce dicotómico. Entonces, ¿qué resultado me va a dar? A por A,
A por A por A y A por A. Lo mismo puedo hacer utilizando el famoso tablero de Punnett, ¿no? Entonces pongo A, acá tengo una planta y acá tengo la otra. Cruzo A por A, cruzo 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 A. Bueno, ¿qué tengo acá? Todo eso que ustedes ven ahí, esos cuatro, corresponden a F1 o la primera generación. Ahora, ¿qué resultados obtuve ese cruce? Tengo cuatro. ¿Cómo van a salir los hijos? Si se cruzó una flor blanca con una flor roja. ¿Qué color sale La, el hijo? Heterocigota. ¿Qué pregunté? Dije, ¿cuántos? ¿Qué color van a salir los hijos? todos van a salir por la flor roja, Muy bien. por Entonces, ser la dominante. bien. Entonces, el resultado va a ser que 4 de 4 van a ser flores rojas. Pero ¿qué pasó? 4 de 4, ¿qué pasó con los genes que codifican para que nazcan o los cuatro tengan flores rojas? ¿Cómo es el genotipo acá? Heterocigoto. Muy bien. 4 de 4, el resultado es el heterocigoto o híbrido. Entonces, ¿qué es lo que dice Mendel? Si se cruzan dos organismos de razas puras, toda la descendencia saldrá igual. Pero lo que puede llegar a variar va a ser el genotipo. ¿Bien? Entonces, fíjense que cuando yo ya tengo en F1 cuatro heterocigotas, a partir de este resultado comienzo a generar la famosa ley de segregación o primera ley y la ley de segregación o carácter independiente o segunda ley. ¿Se entiende? ¿De dónde Sí, viene? Entonces, él dice que si se cruzan dos puros, el resultado van a ser todos iguales, perfecto, todos rojos. Pero si yo analizo sus genes, no van a tener los mismos genes que tienen sus padres. Aparece una nueva distribución de genes que es el heterocigoto o el híbrido. ¿Sí? y en esta ISE no hay posibilidad de que sea blanco. Los cuatro van a ser rojos. Exactamente. Acá no hay posibilidad, porque para que sean blancos tiene que haber dos minúsculas y ahí no se expresa. ¿Sí? Cuando vos haces los Bien, cruces, no se expresa. Es decir, en el principio de uniformidad no hay posibilidad, porque si aparecería un blanco ya no sería principio de uniformidad, porque no te quedarían los cuatro rojos. ¿Se bien, entiende? bien. Entonces, Aunque su genotipo tenga las dos variantes. es que claro, Eh, el heterocigoto tiene las dos variantes, pero se Claro, expresa el dominante. claro. Exactamente. Recién ahí, si usamos el caso que vos me estás preguntando, ¿qué pasaría si sale uno blanco? Bueno, esa es la primera ley, principio de segregación. ¿Sí? Bien, ¿Cuándo aparece el blanco? Bueno, ahí vamos a utilizar para mí es el segundo principio, pero la facultad dice que es la primera ley. ¿Sí? Ahí recién vamos a hablar de que aparece, ¿sí? El blanco. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, para empezar a desarrollar las leyes de Mendel, según la facultad, primero tengo que analizar el principio de uniformidad, que es este. A partir de este principio, y sé dónde viene la generación parental y de dónde vienen los híbridos, voy a obtener la ley 1 y la ley 2. Pero si se van a los libros de genética, habla de tres leyes. ¿Se entiende? bien. Yo se los doy como les pide la facultad. Aunque no esté de acuerdo, pero se los doy como les van a pedir un examen acá. ¿Sí? Sí, sí, En sí. cualquier lado de Argentina van a ver que se da como yo les estaba explicando, tres leyes. Pero bueno, cada cátedra su gusto. Bien, vamos a ver entonces ahora la primera ley de Mendel que se llama ley de segregación.
¿Bien? La primera ley de Mendel o ley de segregación. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice la primera ley de Mendel? Dice que cuando se cruzan dos F1, ¿sí? De tipo híbridos, existe un 25% de posibilidades de que se exprese el gen recesivo. ¿Bien? Cuando se cruzan dos progenitores de tipo F1 híbrido, existe un 25% de posibilidades que se exprese el gen recesivo. O, o, ¿sí? También podemos ver lo siguiente. Dice que cuando los genes se segregan o se separan, existe la posibilidad de expresión del gen recesivo. ¿Bien? Esa es una de las definiciones. Cuando los genes se segregan o se separan, existe la posibilidad de expresión del gen recesivo. ¿Y esto cuándo es así? ¿Cuándo se segrega un gen? ¿Cuándo se separa un gen? En la división celular. Es decir, cuando estamos hablando justamente de la división celular, más específicamente cuando se están formando los espermatozoides o los ovocitos, ahí es donde justamente se produce la segregación de genes. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros dijimos que vamos a cruzar F1 por F1. ¿Y cómo es F1? Un F1 es así y el otro F1 también es así, ¿no? Este F1, ¿dónde viene? Ese F1 viene del principio de uniformidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces voy a cruzar dos F1. ¿Bien? A por A. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a seguir con la flor. Voy a cruzar dos flores rojas, pero que son híbridas. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar a hacer el cruce dicotómico. Este por este por este por y este por este. ¿Cómo me va a quedar? Este por este me queda, ¿qué pasó ahí? Un Dos A homocigota mayúscula. me queda como. Entonces, ¿cómo se llama esto? Homocigota. ¿De qué tipo? Dominante. Dominante. Perfecto. Ahora tengo A por A. ¿Qué tengo ahora? Eh, Heterocigota. Heterocigota o híbrido. Perfecto. Ahora Oye, acá, este por este, nuevamente, heterocigota o híbrido. Y ahora, tuk, tuk. ¿Qué pasó ahí? heteroci- heterocigota recesivo. ¿Qué es eso? Cota recessivo. Homocigoto recesivo. Perfecto, ¿ven? Entonces, ahí, Homocicota recessivo. homocigota recesivo. Bien. Ahora, si yo hago lo mismo, utilizando el tablero de Punnett, voy a decir que tengo A por A, A por A. Entonces tengo un homocigota dominante, un heterocigoto híbrido, otro heterocigoto híbrido y aparece un homocigoto recesivo. Entonces, esto que yo estoy observando acá, ¿qué sería esto? Esto es F2, la segunda generación o la segunda filial. ¿Estamos de Bien. acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, ahora, ¿sí? ¿Cuántos hijos hay ahí? Cuatro.
Ahora yo digo que 4. los cuatro son iguales. No, el ¿Cuántos son setenta y cinco iguales? por ciento Bien, podemos usar el 75% que o son. 3. Bien, vamos a ponerlo en porcentaje y después ponemos en 3. Entonces, ¿el 75% cómo es? ¿Qué fenotipo tiene? Heterocigota. No, 75% es dominante. no. Fenotipo estoy preguntando. Ah, perdón, ¿qué estás preguntando? Son rojos el Ah, 75. ahí está. Entonces, si estoy hablando fenotipo, el Sí, 75% es presenta un rojo. fenotipo rojo. Bien. Ahora, si me voy al genotipo, si sigo con porcentaje, ¿cómo sería el genotipo? Bueno, ahora sí, heterocigota ¿Cuántos? dominante. El 75. ¿El 75 heterocigoto dominante? ¿Estamos seguros? No, no, no. El No, 50 sería el heterocigota Ah, está. dominante. ¿Cuántos homocigotos dominantes? Este es homocigoto dominante. sería 25. 25. 25% homocigoto dominante. ¿Qué más tengo? El 50 heterocigota Perfecto. cincuenta dominante. por ciento heterocigoto o híbrido. ¿Y qué más? Y el 25 homocigoto recesivo. Ahí está. ¿Sí? Ahora, yo puedo decir que tengo 3 de 4 rojos, uno de 4 blanco. ¿Se entiende? Puedo decir que tengo uno de 4 homocigota dominante, 2 de 4 homocigota heterocigota, uno de 4 homocigota recesivo. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto, esto, este ejemplo de F2, ¿también con qué lo relaciono? Me permite decir que existe. Este ejemplo que hay diferencias. Hermanos que salieron distintos. Es un ejemplo que nos está demostrando qué cosa. Esta simple observación o este análisis de variante, Lo de la unidad problema, de que no era parecido al hermano. el concepto. Yo Ah, les pregunto a ustedes, ¿qué me demuestra este ejercicio? Que hay variabilidad genética. ¿Sí? Esto es variabilidad genética. Si de 4 hijos, uno salió blanco, 3 salieron rojos, pero si yo analizo la genética, todos son distintos casi, esto es variabilidad genética. Dos iguales y los otros son distintos. ¿Se entiende? bien. Esto es variabilidad Sí, genética. ¿Sí? Sí, sí. vos podés ahora, vos podrías resolver el caso problema de Ignacio, de la situación problema, aplicando justamente las leyes de Mendel. Es decir, la resolución de Ah, esta ahí UP, está. claro, la Claro. resolución de esta UP es que vos, lo que tenés que plantearte como médica es justamente, bueno, ¿qué característica voy a analizar de Ignacio y de sus papás? ¿Bien? Entonces, ¿qué características de Ignacio voy a justamente a pensar? Entonces, a partir de ahí aplico o la segunda o la tercera ley. Generalmente con la segunda ley de Mendel ya lo resuelvo. Si yo tomo una sola característica, con esta primera ley, la ley de segregación, me alcanza. Ahora, si yo quiero analizar dos o más características del cuerpo, todas juntas, ahí ya voy a tener que pasar a la siguiente ley, que es la ley de segregación y de caracteres independientes. ¿Sí? Bien, bien. ¿Tá? Yo igual ahora después les voy a dejar un ejercicio en el WhatsApp, les voy a mandar para que hagan, que es un ejercicio que plantea la resolución del caso. ¿Sí? Bueno, bueno, Guille. ¿Estamos? ¿Todos entendieron hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Y ahora vamos a ver la segunda ley, o tercera, pero en realidad
vuelvo a decir que por el orden de la facultad dice que es la segunda, vamos a decir que se llama ley de distribución independiente de caracteres. Acá donde entran las rugosas y las lisas. Claro, exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro amigo Mendel? Cuando se cruzan dos híbridos y los genes se separan, cada característica se expresará de manera independiente una de otra. ¿Bien? Entonces, la segunda ley, o ley de distribución independiente de los caracteres, nos dice que cuando se cruzan dos híbridos y los genes se separan, cada característica se expresará de manera independiente una de otra. Entonces, esta segunda ley lo que hace, en este caso, es sumar el principio de uniformidad más la ley de segregación. ¿Sí? Es decir, para poder analizar esta ley, voy a utilizar el principio de uniformidad de donde arranca todo y después el ejemplo de la ley de segregación. ¿Qué hizo para llegar a esta definición? Él cruzó, por ejemplo, dos organismos con dos características. ¿Bien? Entonces cruzó una flor roja con tallo alto más una flor blanca con tallo bajo o con semilla. Puedo hacer el ejemplo de la semilla, también es lo mismo. ¿Sí? Sí, cualquier ejemplo. Cualquier ejemplo, dos Las dos características, características, exactamente. claro. Bien. Entonces, yo siempre pongo esto si no porque si no se estudian de memoria lo de la semilla y si no hay tanta cantidad de semilla, pero llegan al mismo resultado. Entonces, les pongo este ejemplo si no estudian siempre de memoria el de la semilla. Entonces, una flor roja con un determinado tallo alto más una flor blanca con un tallo bajo. Bien. Entonces, la flor roja dijimos que es la que más se expresó. ¿Y cómo la habíamos identificado? Como Como AA, dominante. como dominante. Y el tallo alto es la que más hay. Él vio que los que más habían eran flores rojas con tallo alto. Entonces, al tallo alto le pone bebé. ¿Bien? Ahora, la flor blanca, él dijimos que era la que menos había y le había puesto una letra cortita. AA. Y al tallo bajo Recesivo. también, el que más se había expresado era un recesivo. Entonces le puso bebé. Entonces, ¿qué pasó? Acá dice que hay dos dihíbridos. Entonces, ¿cómo llego a dos dihíbridos? Para llegar a dos dihíbridos, primero tengo que hacer esto: cruzar estas dos características de dos progenitores de razas pura para recién llegar a los dos dihíbridos. Entonces arranco con el principio de uniformidad. Entonces, ¿qué hago? Voy a cruzar AABB por AABB. Perdón. Bien. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Si yo cruzo esto, me va a dar como resultado, fíjense, ¿sí? La descendencia va a ser así, ¿sí? Yo voy a Sí. tener, en este caso, 4 de este tipo. 4 de 4
dihíbridos. ¿Bien? Bien. ¿Esto qué es? Primer principio. Es decir, ¿cuál va a ser el principio de uniformidad? 4 de 4 son dihíbridos. Pero ¿qué pasa? Si yo analizo el cruce, ¿qué pasó? Esta es una flor roja y este es un tallo alto. Entonces, ¿cómo son los 4 de 4 fenotípicamente? Fenotípicamente tengo 4 de 4 flores rojas con Con tallo tallo alto. alto y 4 de 4 dihíbridos. Todos salieron dihíbridos, ¿sí? Porque tengo dos veces heterocigoto. Bien. Entonces, a partir de este resultado, entra la ley de segregación. Entonces dice que cuando los genes se separan, existen posibilidades que se expresa el recesivo. Entonces, ¿qué tengo que ver acá? Tengo que ver las formas en las cuales se pueden separar los genes. ¿Y eso cuándo ocurre? ¿Cuándo se separan los genes? Yo En tengo filial 2, en la segunda segregación. Sí, En la exactamente. segunda ley, perdón. No, en la primera ley. La primera ley Claro, es segregación. en la primera ley. Pero vos vas a ver que los genes se separan cuando tenés F2. Porque acá vos vas a Claro. llegar a F2. Pero yo pregunto, ¿cuál es el momento en el cual se separan los genes? En el crossing over. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Estos son los genes de una célula. Estos genes están, por ejemplo, en una célula somática. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que pasar? Esa célula somática se va a dividir. ¿En dónde? Para generar, por ejemplo, la reproducción, ¿sí? Porque salieron todos así. Entonces se cruza AB por AB. ¿Qué tengo que hacer? Estos progenitores, ¿sí? Cuando produzcan sus células sexuales, se van a separar esos genes. Entonces, ¿qué pasa cuando se separan los genes? Tengo que tratar de mezclarlo las veces que pueda. Este por este por este por y este por este. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener AB, AB, A minúscula, B mayúscula, y A minúscula y B minúscula. Entonces, esos van a ser los genes que van a tener las células sexuales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se separaron. ¿Sí? Estos son células somáticas y estas son células sexuales. ¿Sí? Que van a tener distintas Bien. variantes. Entonces, ¿qué pasa? A partir de acá, yo voy a cruzar estos 4 por estos 4. Entonces yo voy a tener un tablero de 16 posibilidades, que ahora lo voy a dibujar, porque voy a borrar esto, lo dibujo. Entonces me va a quedar un tablero, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Entonces acá voy a poner AB, acá voy a poner la otra, AB minúscula, acá voy a poner el otro gen, A minúscula, B mayúscula, y acá pongo el otro gen, AB. Acá pongo lo mismo, porque los dos progenitores se van a separar los genes. Entonces, ¿cuáles son las variantes posibles? AB, A mayúscula, B Las mismas. minúscula, las mismas son. Porque tanto para el sexo femenino como para el masculino, la variación va a ser la misma. Pero después, cuando se crucen en la reproducción, ahí es donde se va a expresar. ¿Sí? AB y acá pongo AB. Bueno, ahora lo hago bien en grande, ¿sí? Entonces, acá voy a tener 16 posibilidades para ver las variantes que se van a encontrar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. A mí me descolocó un poco, Guille, lo que dijiste de células somáticas y sexuales. Somática entendí. Claro, ¿Por qué sexuales decimos? y claro, ¿dónde vas a pasar la información genética a la descendencia? ¿Qué tiene que haber? Una reproducción, Ah, claro, ¿entendés? claro. Entonces, vos tenés que, acá estás analizando flor y tallo, que son características. Entonces, son características célula somática. Entonces, son Bien. características que va a tener papá y mamá. Bueno, ahora, si yo quiero saber si las características de dos características van a pasarse juntas o no, ¿qué va a pasar? Bueno, si yo quiero saber cómo va a ser mi color de pelo y mi color de ojos, tengo que ver cómo es el color de pelo y el color de ojo de mamá y el color de pelo y el color de ojo de mamá, de papá. Entonces voy a tener Sí, una célula somática. Ahora, para ver cómo van a ser los míos, primeramente se va a juntar, ¿sí? Papá, mamá van a fecundar y van a dar un nuevo huevo cigoto. Yo voy a ser el huevo cigoto.
El huevo cigoto Esa surge sería, acá. De las 16 posibilidades van a ser huevo cigoto. claro, ¿Sí? claro, Y acá, ¿qué tenés? Cuando se van a formar los espermatozoides y los ovocitos, la célula, el espermatozoide y el ovocito se forma a partir de una célula somática. bien, Por eso decimos que cuando los genes se segregan, ¿cuándo es el momento? El crossing over. ¿Sí? bien, Los genes se separan. ¿Y el crossing over dónde ocurre? En la meiosis 1, que justamente la meiosis es el mecanismo de división de las células sexuales. ¿Sí? ahí va. Es decir, todo esto se va integrando, no es que Mendel lo explicó así. Ustedes tienen que saber por qué va ocurriendo eso. Si nosotros decimos lo que dice Mendel, se cruzan dos híbridos y voy a tener 16 posibilidades donde me va a demostrar que cada característica se separa una de otra. Pero yo acá se lo estoy Bien, explicando todo integrado. ¿De dónde viene bien, esto? ¿Dónde va? ¿Sí? está bien, Guille. ¿Estamos? Ahora, igual me falta para llegar a la conclusión, pero hasta acá me van siguiendo. Sí, Bien. El resto, Sí, profe. Está bien, profe. bien. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos que vamos a tratar de separar los genes de cada progenitor. Entonces vamos a tener 4 posibilidades. ¿Sí? Este por este, A mayúscula, B mayúscula, este por este, A mayúscula, B minúscula, este por este, A minúscula, B mayúscula, y este por este, A minúscula, B minúscula. Entonces, de esa manera quedaron separados los genes. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos son los 4 genes que va a tener cada progenitor que va a poner en juego, ¿sí? En la fecundación. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a hacer el tablero Punnett. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué voy a poner en cada tablero? Los datos de los genes de cada progenitor. A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Ahora pongo del otro progenitor lo mismo. A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. ¿Bien? ¿Y ahora qué hago? Empiezo a hacer el cruce. A por A me da homocigoto dominante. B por B me da homocigoto dominante. Entonces acá tengo dos, ¿sí? Características dominantes. Entonces, ¿cómo va a salir ahí la planta? ¿Ese hijo cómo le salió? rojo con tallo largo. Muy bien, perfecto. Sigo al segundo. A por A, voy a tener de vuelta, flor roja, dominante. B por B, tallo alto, pero híbrido. ¿Ven? Ahora, A por A, flor roja, híbrida. B por B, tallo alto, dominante, homocigoto dominante. A por A, flor roja, heterocigota. Y acá, tallo alto, heterocigoto. Si cruzo acá, A por A, de vuelta, flor roja, homocigota. B por B, ahí que tengo. Nuevamente, tallo alto, heterocigota. Heterocigota. A por A, flor roja. Bien, dominante. Y Homocigoto. ahora, B, B. ¿Qué pasó ahí? Homocigoto, pero recesivo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo va a salir El ese? tallo es bajo. Perfecto, ¿ven? Entonces ahí que tienen. Normalmente, ¿cómo era la planta? Era flor roja más Tallo tallo alto. alto, era A, B, B. Y la Dominante. otra era flor Flor blanca blanca, más tallo bajo. tallo bajo. La flor blanca era AA y el tallo bajo era BB.
Entonces, ¿qué pasó Sí. acá? La flor roja tiene un tallo bajo, se cruzaron las características. Sí. Entonces, eso ya nos está diciendo que cada característica se transmite independiente una de otra. No porque mi papá tenga un color de ojo azul y un pelo morocho, voy a tener color de ojo azul y pelo morocho. Probablemente Claro, puedo tomar el color de pelo, pero a lo mejor no el del ojo. claro. Eso se llama distribución independiente de caracteres, que es lo que dice la segunda ley. Bien. ¿Eh? ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Seguimos. A por A, flor roja, tallo, Heterocigota. flor roja heterocigota, bebé, tallo alto heterocigoto. Acá, A por A, flor roja heterocigota. Y acá, Heterocigota. otra vez. Lo mismo. Lo mismo vuelve a pasar. Una flor roja con tallo bajo. Bien. Ahora cruzo de vuelta acá, flor roja heterocigota. Y acá, tallo alto homocigoto. Cruzo de vuelta acá. Acá tengo flor rojo heterocigota, tallo alto heterocigoto. ¿Qué pasó ahí? Flor homocigota. Perfecto, cambió la flor. Voy a tener una flor Claro. blanca un tallo, Tallo alto. con un tallo alto. Tengo una flor blanca con un tallo alto. ¿Eh? Se cruzaron las características. Claro. ¿Bien? En este caso, Guille, Sí, al color de flor le sí. decimos homocigoto recesivo, no dominante. Claro, es que ahí es, si cambió, siempre para que sea exprese el color es dominante. Si Claro. la flor que más se expresa, ¿sí? Siempre la flor que no se expresa, el gen que no se expresa, tiene que ser homocigota recesivo. Si no, Bien, si se expresa el gen, puede ser que el gen se exprese en homocigoto dominante, obvio, ahí siempre se va a expresar, o sí, en heterocigoto. ¿Sí? bien, Ahí siempre se expresa el gen dominante. bien. ¿Sí? Bien. A por A, ¿qué pasó ahí? Otra flor roja. Y Lo acá, mismo. B por B, no. Tengo un tallo alto, Heterocigoto. heterocigoto. Acá tengo flor roja, heterocigota, tallo alto, Tallo, heterocigota. sí. ¿Sí? Acá vuelvo a cruzar, flor roja, heterocigota, y aparece nuevamente un tallo bajo. Cruzo acá, de vuelta, A por A, ¿qué pasó? Otra vez, Flor blanca, homocigoto, y ahí tengo nuevamente un tallo alto, heterocigoto. heterocigoto. ¿Y acá qué pasó? Se cruza de vuelta, De vuelta. un homocigota recesivo, flor blanca, con Sí, una flor con un tallo bajo. Es decir, acá está el gen recesivo de manera completa. una ¿Sí? sola vez. Claro, ahí está recesivo para los dos, para el tallo y para... Ahí está Claro, la posibilidad que se expresen los dos genes a la vez, que es mínima la posibilidad, sí. pero siempre es independiente. Uno Entonces, de 16. claro, entonces ahora analizamos, ¿cuáles son todas flores rojas? ¿Sí? Por ejemplo, flores blancas, ¿cuánto nos quedó? 4 de 16 4. flores blancas. ¿Bien? ¿Y cuántas nos Sí. quedaron flores rojas? Eh, 12. 12 de 12. 16 flores rojas. Ahora, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a analizar el genotipo, ¿sí? Yo voy a tener de las flores rojas, ¿cuántas tienen tallo alto y cuántas tienen tallo bajo? De las flores blancas, ¿cuántas tienen tallo alto y cuántas tienen tallo bajo? ¿Se entiende? Entonces, sí. de las 12 flores rojas, ¿cuántos tienen tallo alto? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 9. ¿Bien? Nueve. ¿Cuántas tienen 3 tallo bajo. bajo? Perfecto. Si 9 de 12 son tallo alto, 3 tienen tallo bajo. Ahora, de las cuatro flores blancas, ¿sí? Sí. ¿Cuántas tengo con tallo alto? Uno, 3. Las dos, 3. tres. Muy bien. ¿Y cuántas con tallo bajo? 1. 1. Uno. Bueno, esto se expresa así, ¿ven?
El genotipo es 9, 3, 3, 1. Y ese es el Ah, genotipo. bien, ¿Se entiende? Entonces, sí, ¿qué quiere decir? Observando esto, podemos ver que la ley de separación o de distribución de caracteres independientes es una integración del principio de uniformidad con la ley de segregación o primera ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente quiero saber, si yo tomo dos características de una persona, ¿sí? Esas características se pueden expresar en la descendencia. Por ejemplo, si John Ignacio, por ejemplo, si Ignacio quiere saber si es hijo de sus padres, a través de la tercera ley, tendría que tomar dos características de él y dos características de su papá y su mamá. claro, ¿Sí? Entonces, para hablar de los dihíbridos. ¿Sí? claro, Si no, si vos analizás una sola característica, con que uses la primera ley ya está. Con que uses la ley de segregación ya está. claro. Pero ¿cómo llegamos a la ley de segregación y a la ley de separación independiente? ¿De dónde surgen los híbridos? Del principio de uniformidad. ¿Se O entiende primera ahora? ley, como le decís vos. Sí, que en realidad son tres leyes. Primera, Claro, segunda y tercera. Pero bueno, acá no es como le digo, es como están en los libros así. Nada más que acá claro. la facultad la arma así, no sé por qué, hasta el día de hoy. Creo que en algunos lados también lo había encontrado, yo hice como ley cero, puede ser. Sí, o ley cero, exacto. Es de la facultad, el cuaderno de alumnos. Ley cero, le dice. Claro, ¿Sí? ¿Estamos? O ley cero, ley uno, son tres leyes, che. ¿Sí va? Es así. claro, ¿Se entiende entonces? Entonces, usted tiene que explicar la ley de separación o distribución de carácter independiente. Esta ley nos permite entender si yo cruzo dos progenitores y tomo dos características distintas, ¿sí? O tomo dos características de dos progenitores y quiero ver si esas dos características las voy a tener o las va a tener la descendencia, necesito utilizar la segunda ley o la ley de distribución de carácter independiente, que dice que cuando los dos híbridos, dihíbridos se cruzan, ¿sí? Cada una de las características se va a transmitir independiente una de otra. ¿Se entiende? Y ahí quedó. claro, sí. Y ahí queda la Sí, explicación. Y usted, ¿y cómo llega a esa definición? Le va a decir, está bien, le van a decir. ¿Cómo llega? Bueno, bueno, explicando. ahí le hago el cuadrito. Sí, si lo estás presentando presencial, le puede hacer. Pero tenemos que buscar la manera, como yo recién se lo fui explicando, de formular, a ver cómo lo explican ustedes. Ya por eso, la simulación, esto lo tomo, ya la semana que viene pueden empezar a pedir simulación. ¿Sí? Bien, simulación, Guille, ¿cómo se pone? Nada de No, profe. preguntas. No, profe. ¿Eh? Nada, A ver quién está. Ítalo, Marco. Bueno, estamos, no hay preguntas para hacer, se entendió No, todo. no, profe. Tranquilo. está todo ¿Eh? bien, Guille. ¿El lunes a qué hora? El lunes ahí le digo, quedó en la agenda, creo que a las 4 vamos a poner. ¿Pueden? Sí, sí. Repasamos, entonces repaso esto para el lunes ver transcripción